Luis Miguel Pereira y su agenda en el matutino alternativo, como siempre. La vez pasada nos quedábamos analizando la extensión del periodo, el segundo periodo del presidente Luis Abinader, las reformas, las posibilidades, el eterno darle la vuelta al Ministerio Público, que en una ocasión el presidente Fernández escribió a Luis Miguel Pereira diciendo que el presidente no sabía la diferencia entre Procuraduría General de la República y Ministerio Público, pero esa es otra cosa. Pero nos quedamos esa vez en la unificación de las elecciones propuesta por el presidente de la República y la reducción de los integrantes de la Cámara de Diputados con un regalito, un asunto para cándidos o un engañabobos, como diríamos en el Cibao, y es reduzco los diputados, pero aumento los diputados nacionales. ¿Qué le parece, don Luis? Bueno, a mí de las reformas, la única que me llamó poderosamente la atención fue reducir los diputados, pero reducirlo de verdad. Y lo digo, no sé si viste que en la encuesta de Cultura Democrática que publicó el Ministerio de Economía y Desarrollo, uno de los renglones que aparece es que el Senado, el Congreso en general, la credibilidad es cero prácticamente, o sea, anda muy mal la percepción. Entonces, tú tener un montón de diputados para que tomen barriles, barrilitos, cofrecitos, para que aparezcan en diferentes irregularidades, ineficientes, no leen los proyectos, se duermen, en fin, todas las cosas que vemos todos los días en la prensa. A mí me pareció muy bien que el presidente los redujera. Alguna gente que anda preocupado con que se le cree empleo a determinadas personas, dicen que no, que eso es imposible, que eso es la representatividad. Pero ¿quién ha dicho que para que tú tengas representatividad tú necesitas 2,000 personas en un congreso? ¿Por qué hay que tener tantos? Entonces yo creo que hay que reducir eso y tener un número de representantes que le dé a cada localidad del país suficiente representación, pero yo creo que nos economizaríamos dinero, y yo creo que también un triste espectáculo, porque la verdad que los congresistas dominicanos, con las excepciones del lugar, muchas veces dan que desear. A mí esa parte de la reforma me gusta. Sin embargo, usted que ha dicho en otras oportunidades aquí en el matutino alternativo que la sociedad dominicana tiene una especie como de diazepam colectivo, sin embargo, oh paradoja, esa es la propuesta que más reacciones adversas ha despertado. Pero reacciones adversas de los políticos, de sus propios diputados, porque ellos ven ahí que le están cercenando las plazas de trabajo. Pero esa es una reforma que tú sales a preguntarle a la gente y te dicen que sí, que lo corten de ahí, que qué hacen. Pero de hecho en la encuesta ellos salieron pobremente valorados. Las únicas instituciones que se valoraron bien fueron el presidente de la República, la Junta Central Electoral, nos falta uno, las Fuerzas Armadas, que salieron bien valorados. Pero después, partidos políticos, la mayoría de las instituciones, muy mal. Por eso yo decía en un comentario que debe preocupar mucho al presidente, específicamente que tiene la bandera de la aceptación, de la ética. Debe preocupar mucho ese resultado, Luis Miguel, porque ellos no pueden, por ejemplo, la policía. El presidente se ha pasado 4 años diciendo que nos va a dejar la policía suiza en el Caribe. Y está muy mal valorada ahí, ¿no? Mal valorada, y realmente la policía dista mucho de ser una policía reformada todavía. Los eventos que han ocurrido en los últimos tiempos lo demuestran, de manera que eso no es, eso es quizá un deseo, pero realidad ni lo es ni se logrará en el corto plazo tampoco. Vamos al asunto político del presidente. Vamos a reducir los diputados, pero vamos a darle más a los partidos pequeños porque él aumenta la cantidad de diputados nacionales. Sí, eso es parte del juego también, de cómo porque flojas de un lado, aprietas del otro y al final compensa. Obviamente, acuérdate de que esa reforma va en el 2028. Sí. No es ahora. Pero nos tiene hablando a todos de ese tema. Pero nos tiene hablando a todos de eso. ¿Qué va a pasar al final? Al final va a pasar que el presidente va a decir, bueno, me pasaron la del Ministerio Público, me pasaron la de la reelección y me pasaron la de la unificación de las elecciones, y en la otra ellos no quisieron.
igual que pasó con el aborto, que ellos no quisieron y entonces no se ha podido aprobar. Mencionas la unificación de las elecciones. ¿Eres partidario de la unificación? Yo soy partidario totalmente. Aquí se copió lo de la unificación de las elecciones, trayendo ropajes institucionales que no le sirven a esta sociedad. Lo de la separación. Lo de la separación. Entonces tú traes la separación, pero ¿qué tú haces con traer una separación cuando al final, en elecciones separadas, el caudillismo impera? ¿Qué pasó en las elecciones pasadas? ¿Qué tuvimos? Las elecciones pasadas se ganaron con la influencia de los candidatos presidenciales. Los que ganaron el PRM, por ejemplo, esas son unas elecciones donde el presidente cargó con los candidatos. Bueno, él ganó las municipales, las diputaciones, las senadurías y su presidencia. Y está muy bien porque es político y tiene que hacer ese trabajo. Lo que quiero decir es que aquí no hay distinción. La ciudadanía no le importa esa parte de las elecciones. Aquí la ciudadanía vota por las elecciones presidenciales. Eso es parte del atraso político del país, que no es más que un reflejo de la formación pobre que tenemos en la población. Y ahora que hablamos de la carga, de campaña que tuvo el presidente, a pesar de él criticar el clientelismo en las otras parcelas políticas y demás, pero él lo asumió. ¿Qué te parece esa disminución del poder municipal con el caso de La Vega? Gana el alcalde con la mayor aceptación que ha tenido alcalde alguno en La Vega, pero el presidente decide designarlo en el Ministerio de Deportes y se queda La Vega sin alcalde, ¿no? Esa es una práctica vieja, donde es una burla al principio democrático, porque si tú le presentas a la ciudadanía un candidato, la gente lo valora, la gente vota por ese candidato por lo que conoce de Carmen Inver o lo que conoce de Luis Miguel Pereira, y luego que gana, lo mueven y la candidatura termina en manos de una persona por la que no se votó. Al final resulta una traición al ideal democrático. Yo censuro eso, yo creo que eso no debe ser. Los candidatos solamente deberían ser sustituidos por muerte o por una incapacidad. Pero aquí fue bastante curioso lo que ocurrió, porque la sucesión fue abortada porque la vicealcaldesa renunció. Entonces le dejaron el campo libre al presidente para que escoja. Sí, es una situación muy particular. Luis Miguel, los cambios que ha intentado el presidente, que como decía el presidente Hipólito Mejía, para él no son cambios, sino modificaciones de posiciones. ¿Qué tú piensas de algunos importantes? Bueno, yo pienso que el presidente va a seguir su segundo mandato esencialmente con el equipo que gobernó el primero. Tiene personas ahí que le ha hecho el trabajo. Yo no creo, por ejemplo, que Turismo, que le ha hecho un gran trabajo. Jochi Vicente, perdón, en Hacienda, el gobernador del Banco Central, el superintendente de bancos. Esos son funcionarios. Es el equipo económico, ese se queda. Ese se va a quedar ahí y tú verás cambio de un lado hacia otro, porque jugadores nuevos, ¿quiénes están? Entró Faride a Interior y Policía. ¿Qué te parece esa designación? Bueno, yo hubiese querido para ella una designación de mayor calado, porque pienso que ella jugó un papel importante. Pero mayor que un Ministerio de Interior y Policía. Sí, yo pienso sí. ¿Por qué caso un Ministerio de Interior y Policía en este país? Luis Miguel. Aquí no, yo me refería, el presidente yo me refería a un ministerio donde ella pudiera hacer cosas trascendentes de realización. Pero nada, eso fue lo que le tocó. Y digo que importante porque ella guardó silencio cuando ella prácticamente la echaron hacia un lado por la senaduría del distrito. Se perdió la senaduría con ese candidato y ella guardó silencio. Ella no fue disonante, no hizo ningún pronunciamiento y yo me imagino que el premio es ese, que ella fue disciplinada, colaboró con el partido y no creó ningún tipo de división. Y vamos a ver lo que ella puede hacer. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que el gobierno va a seguir con su equipo, son la gente de confianza con las que llegó y tiene que morir con ellos. Se nos queda Intran como designación, aunque no podemos comparar una dirección con un ministerio, pero nosotros nos vamos a ver en otro programa de Su Matutino Alternativo. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube y sintonizarnos todos los días a través de 94.1 FM, fidelityfm.com,
punto de hoy. Don Luis Miguel Pereira siempre estará con ustedes. Gracias.